Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 944. Adiós, estrella polo azul. Reino ilusorio demonio, vale del rayo, y llama del cuervo dorado. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. El aura de las llamas en el Valle del Rayo y llama del Cuervo Dorado se ha debilitado cada vez más rápido. La pequeña emperatriz. Demonio miró hacia la distancia. Más de la mitad de los volcanes que alguna vez estaban inquietos, ahora estaban en silencio. Las olas del mar de llamas que una vez cubrían el cielo, ahora solo surgían ocasionalmente con lenguas de fuego de apenas unos metros de altura. Yunche sabía muy bien que todo esto era por su culpa. Cuando el Cuervo Dorado le otorgó su última sangre de origen y alma de origen, ya había dicho que solo podría existir por otros 10 años. Más tarde, incluso selló la perla de origen demoníaco para él 2 veces seguida, lo que acortó enormemente su tiempo de existencia. Vamos, dijo que te llevara ante él una vez que estuvieras curado. Hablando de eso, esta es la primera vez que pide verte, debe haber algo realmente importante. Yunche lo dijo con naturalidad, pero ya tenía una ligera idea en su mente. Los dos llegaron al final del Valle del Rayo y llama del Cuervo Dorado. Justo cuando iban a llamarlo, un par de ojos dorados ya se habían abierto en el cielo arriba. Parece que este noble se despertó justo a tiempo. La luz de los ojos del alma del Cuervo Dorado brilló desde el cielo y cayó sobre la pequeña emperatriz demonio. Dios divino Cuervo Dorado, he sido convocada por usted. ¿Cuál es su orden? La pequeña emperatriz. Demonio se inclinó profundamente. Comparado con un mes antes, el aura de la fuerza profunda de la pequeña emperatriz demonio ya había disminuido en gran medida. Su energía profunda se había debilitado de medio paso en el reino profundo divino, al 6º nivel del reino profundo soberano. Sin embargo, su aura vital ya no estaba mezclada con su energía profunda. En su lugar, se había vuelto independiente y más fuerte. Realmente, lograste liberarte del destino predicho de morir en 3 años. Después de notar la condición actual de la pequeña emperatriz demonio, un gran alboroto apareció en los ojos del alma del Cuervo Dorado, junto con un shock profundo evidente. Según su conocimiento, eso era algo que no debería haber sucedido. Yunche, ¿cómo exactamente la curaste? El alma del Cuervo Dorado preguntó con voz profunda, su tono extremadamente serio. Esto. Yunche lo pensó con cuidado y respondió con honestidad. Mi maestro en el camino de la medicina del continente Nube Azure pensó en este método. Al dispersar lentamente la energía profunda que usted le otorgó durante un mes y separar gradualmente su energía vital de su energía profunda, su línea de vida se volvió independiente una vez más y también detuvo el devorar de su vida. Al principio, no había una certeza absoluta de que funcionara, pero el resultado fue mejor de lo esperado. No hubo riesgos ni peligros en todo el proceso. ¿El maestro de medicina del continente New Basure? ¿La persona llamada Jung Heu? El alma del Cuervo Dorado había visto la memoria de Yunche 2 veces, así que naturalmente sabía de la existencia de Yungu. Imposible. Él era obviamente solo un mortal. Algo como esto es imposible de hacer incluso para la gente del reino de los dioses. Tu maestro en el camino de lo profundo debería haberte dicho antes que no podía curarlo, ¿verdad? Yunche se sorprendió un poco. Dinextro me había dicho que necesitaba encontrar el sello primordial de la vida y la muerte, o cultivar el gran camino del Buda hasta el reino más alto. No había manera de salvar a la pequeña emperatriz demonio. Usando el método que Jung-Gu le enseñó a Sulinger, combinado con su pasión, enfoque y talento extremo en el camino de la medicina, ella logró ayudar a la pequeña emperatriz demonio. Solo tomó un mes para salvar a la pequeña emperatriz demonio de una muerte que ni Jasmine ni el alma del Cuervo Dorado pudieron evitar. Pero, Kaiji fue curada de verdad gracias al método enseñado por mi maestro, Jung-Woo. Aunque su fuerza profunda se ha reducido mucho, aparte de un ligero daño a su vida, ahora está básicamente completamente curada. Yunche lo dijo con seriedad. Hablando de eso, al principio, cuando mi maestro dijo que tenía una forma de curar a Kaiji, yo también me sorprendí mucho. Los ojos dorados en el cielo se agitaron continuamente. Era obvio que todavía no podía aceptar completamente este hecho. Esto se debía a que,
cuando permitió que la pequeña emperatriz demonio recibiera un poder extremadamente fuerte en un corto período de tiempo. Se trataba de un arte de sacrificio de vida que pertenecía al nivel del camino divino. El poder fuerte se obtenía al poner a alguien en una situación de muerte desesperada. Incluso en la antigua era de los dioses, era irreversible. ¿Cómo podría revertirse con las habilidades médicas de un mortal? Este es celeste, y sanada de manera tan completa. A menos que, en un largo silencio, el alma del cuervo dorado buscó rápidamente a través de los recuerdos de Yun-che, especialmente aquellos relacionados con Jung. Pronto, un nombre se fijó en su mente. ¿Manual de medicina celestial? Jajajaja, jajajaja. Ya veo, ya veo. El alma del cuervo dorado comenzó de repente a reír a carcajadas. Su risa era especialmente fuerte y también estaba llena de alivio. Yun-che, el texto médico que estudia Jung-Heu se llama el Manual de Medicina Celestial. ¿Sabes de dónde proviene este texto médico? Mi maestro dijo que lo encontró por casualidad en algún lugar y solo tenía la mitad. Incluso con solo la mitad, pasó toda su vida y solo logró comprender el 30% de él. ¿Podrías saber algo sobre este pergamino médico? Yun-che negó con la cabeza. ¿30%? HMPH, el hecho de que un mortal haya logrado comprender el 30% de él demuestra que esa persona llamada Jung-Heu tiene un talento tan alto como los cielos. Es un genio médico raro que aparece solo una vez cada 10 millones de años entre los mortales. Era la primera vez que el alma del cuervo dorado elogiaba a otro mortal además de Yun-che, y usó frases como tan alto como los cielos, y solo aparece una vez cada 10 millones de años, para alabarlo. Eran elogios extremadamente altos. Al fin y al cabo, es el lugar donde cayó el último dios verdadero. Hay muchos objetos valiosos dejados por el dios malvado. La perla venenosa del cielo, el espejo de la rueda del samsara, la semilla del dios malvado, e incluso este texto divino que se pensaba perdido en el caos primordial. ¿Texto divino? Yun-che se sorprendió. Lo que había dicho el alma del cuervo dorado probaba que realmente conocía el manual de medicina celestial, y su origen parecía ser inusualmente grande. Manual de Medicina Celestial. No es en realidad el nombre real de este texto divino, pero el nombre que tu maestro Jung-Heu le dio es bastante adecuado. Has memorizado a fondo la mitad del texto médico en tu mente, así que, a partir de ahora, cuando tengas tiempo libre, puedes revisarlo más. Si logras comprender toda la mitad de este texto médico, no solo tus habilidades médicas podrían convertirse en las mejores del mundo, sino que incluso podrías revertir enfermedades terminales del camino divino. Esto también sería beneficioso para tu cultivo del camino profundo, y sería una ventaja tremenda. Alma del cuervo dorado. El manual de medicina celestial. ¿Qué tipo de texto divino es exactamente? Yun-che preguntó con entusiasmo. Cuando la diosa de la creación Li Su estaba creando innumerables vidas, al mismo tiempo, se inspiró en las inscripciones de vida del sello primordial de vida y muerte y usó miles de millones de años para escribir el milagro de la vida. ¿Ja? La mente de Yun-che se sorprendió por esta noticia. Las teorías médicas registradas en el Manual de Medicina Celestial eran extremadamente profundas y misteriosas, pero no había registros de un texto médico tan misterioso en la historia del continente Nube Azur. Al mismo tiempo que Jung-Gu estaba comprendiendo el Manual de Medicina Celestial, también estaba investigando su origen, pero no pudo encontrar nada. Yun-che había oído que él elogiaba al extraordinario autor de tal texto médico, el Manual de Medicina Celestial. El texto médico que Yun-che había memorizado cuidadosamente y en el que había pasado toda su vida tratando de entender, resultó ser escrito por una diosa de la creación de la era antigua. Era un dios verdadero y un dios verdadero del plano más alto que dejó este texto divino, y esto fue después de que todos los dioses hubiesen perecido. El dios malvado no pudo soportar que este texto divino salvador del mundo desapareciera en el caos primordial, así que lo colocó en el continente Nube Azure, la perla venenosa del cielo y el espejo de la rueda del samsara, la semilla del dios malvado, el soberano diabólico primordial, inmortal, y la espada del diablo de la noche eterna. El mundo oscuro y la chica extraña, bajo el acantilado del fin de las nubes. Incluso el manual de medicina celestial era la caída del dios malvado, la caída del último dios verdadero en este planeta, exactamente cuántos secretos estaban enterrados aquí. En ese momento,
el suelo bajo sus pies y el área que los rodeaba comenzaron a temblar violentamente. El mar de la muerte, que antes estaba en silencio, comenzó a surgir con olas de llamas que cubrieron el cielo. ¿Qué está pasando? Yun-che se despertó del shock y exclamó. Wan Kaidi. La luz dorada del cielo se volvió repentinamente increíblemente intensa. Levantando la cabeza, pudo ver que los ojos dorados del cuervo dorado se habían convertido en dos esferas de llamas que ardían violentamente. Incluso su voz se volvió extremadamente digna y fuerte. Este noble y tu clan tienen una relación que ha durado 10.000 años. Ahora que todo en el reino ilusorio demonio está resuelto, ¿cómo podrías gobernar por mucho tiempo como la última emperatriz de tu linaje si no posees una fuerza abrumadora, cuando la fuerza equivale al poder? Este noble no tiene mucho tiempo left. En lugar de usar las últimas fuerzas para mantener mi vida restante en este mundo, sería mejor cumplir con tu deseo. Sobre el cielo azul, las dos esferas de llamas doradas explotaron de repente. La pequeña emperatriz. Demonio levantó la cabeza abruptamente. Aunque Yun-che estaba mentalmente preparado, su mente aún se sorprendió violentamente. Tú. Vas a... HMPH. Cuando una gran calamidad se acercaba, el espíritu del Fénix estuvo dispuesto a descartar su propia dignidad divina y otorgar su última existencia a un mortal. ¿Por qué este noble no podría hacer lo mismo? Aunque el poder restante de este noble es casi nada ante cualquier gran calamidad futura, el dios malvado ayudó al cuervo dorado antes. Con este pequeño poder, al menos puedo proteger el planeta que el dios malvado alguna vez amó. Estas fueron las últimas palabras del alma del cuervo dorado. Después de eso, el área circundante, e incluso todo el Valle del Rayo, y llama del cuervo dorado, se iluminó repentinamente con intensas llamas doradas. Todo el mundo se transformó en un vasto mar sin límites de llamas del cuervo dorado. El mar de llamas se agitaba con ferocidad y, bajo el mando del poder del alma del cuervo dorado, se abalanzaba salvajemente hacia la pequeña emperatriz demonio. Kaiji, no pienses en nada. Concéntrate y abre todas tus entradas profundas, dijo Yun-che rápidamente. Yun-che lo dijo rápidamente. Levantó la vista hacia el cielo dorado y suspiró profundamente. La primera vez que vio al alma del cuervo dorado, su arrogancia, tiranía y actitud irrazonable lo hicieron sentir casi repulsión. Pero debajo de su carácter feroz, había un alma orgullosa y grande, aunque solo era un fragmento del alma del cuervo dorado, fue un gran benefactor en su vida, al igual que Yasmín. El alma del cuervo dorado desapareció, y el valle del rayo y llama del cuervo dorado comenzó a colapsar en medio de las infinitas llamas. La última parte de la energía divina y la energía del alma, que el alma del cuervo dorado usaba para mantener unido el valle del rayo y llama del cuervo dorado, se retiraron y se dirigieron hacia la pequeña emperatriz demonio. El valle del rayo y llama del cuervo dorado finalmente colapsó por completo. El brillo ardiente de las llamas iluminó el cielo en un radio de 500 kilómetros y convirtió toda la ciudad imperial demonio en una ciudad dorada. Todos los practicantes profundos en la ciudad imperial demonio estaban conmocionados. Toda la gente de las 12 familias guardianas y los palacios ducales corrió hacia allí, pero ninguno pudo acercarse. En el centro de las llamas estaban Yun-che y la pequeña emperatriz demonio, que fueron expulsados del Valle del Rayo y llama del Cuervo Dorado. Él la protegió y permaneció a su lado durante 6 horas completas, hasta que las llamas doradas finalmente se extinguieron. Y la pequeña emperatriz demonio, que había permanecido en silencio durante 6 horas, finalmente abrió los ojos en ese momento. Sus ojos, que parecían eternamente fríos, desprendieron un destello dorado. Gracias. Dios divino cuervo dorado, murmuró ella ausente en voz baja, y una lágrima cayó lentamente de sus ojos dorados, dejando un rastro de agua que reflejaba un oro delicado en sus suaves mejillas. Dijo eso en voz baja y ausente, y una lágrima cayó lentamente de sus ojos dorados, dejando un rastro de agua que reflejaba un oro delicado en sus suaves mejillas. Por fin puedo ir al reino de los dioses con tranquilidad, dijo Yun-che en voz suave, con una infinita tristeza en el corazón. Yun-che dijo en voz suave, con una infinita tristeza en el corazón. Continente cielo profundo, región de nieve de hielo extremo. El día de la partida de Yun-che, el cielo estaba lleno de nieve que revoloteaba.
El alma celestial de nube congelada, que brillaba con una luz misteriosa, flotó desde la parte posterior de la mano de Yun-che, atravesó capas de nieve voladora hacia Murong Qianxue y se fundió silenciosamente en la parte posterior de su mano. Maestra Mayor Murón, a partir de ahora, tendrás que cuidar del palacio nube congelada, dijo Yun-che con una sonrisa. Si alguna vez te encuentras con dificultades, puedes usar las formaciones de teletransportación para ir a la ciudad imperial demonio o buscar ayuda de Xuer. Creo que no pasará mucho tiempo hasta que el palacio nube congelada se convierta en el nuevo suelo sagrado del continente cielo profundo. Como maestra del palacio. Murong Qianxue bajó la cabeza con la voz temblando un poco. Definitivamente, no te defraudaré con el palacio nube congelada que has protegido con tanto esfuerzo. Como maestra del palacio. Las hermanas Feng Hanyue y Feng Hansue ya habían estallado en llanto. Bien, la maestra del palacio solo se va temporalmente y volverá en unos pocos años cortos. Al fin y al cabo, ustedes dos forman parte de las 7 hadas de nube congelada. Esto no luce bien ante la ancestra mayor. Chu Yueli consoló en voz suave. Mu Bingyun observaba la ceremonia de transición en silencio. Extendió su mano nevada y en la punta de su dedo se condensó una gota de sangre oscura roja con un leve resplandor azul de hielo. De repente, se dividió en 6 puntos brillantes y voló hacia Murong Qianxue, Yun Lianqie, Mu Lanyi, Chu Yueli, Feng Hanyue y Feng Hansue y se enterró directamente entre sus cejas. Mu Xiaolan yadeó en voz baja, pero tragó las palabras que tenía en la garganta al pensar en la relación entre Mu Bingyun y el palacio nube congelada durante todos esos años. Esta es una gota de mi esencia de sangre. Aunque el linaje del fénix de hielo dentro es extremadamente débil, debería ser suficiente para ayudarlas a cultivar las artes divinas del fin congelado. Mu Bingyun retiró sus brazos y dijo con gentileza. Era casi imposible reparar el daño en la esencia de sangre. Murong Qianxue y las demás estaban extremadamente agradecidas desde lo más profundo de sus corazones. Todas se inclinaron. Gracias, ancestra mayor. Yun-che, es hora de que nos vayamos. Mu Bingyun miró a Yun-che. Todavía tienes tiempo para cambiar de opinión ahora mismo. Abuelo, padre, madre, Xiao Yun, séptima hermana, Yuanba, Yueer, Linaxi, Kaiji, Sueer, Linger. Me voy, aunque mi decisión esta vez fue muy precipitada y podría durar unos 3 a 5 años, prometo que esta es la última vez que soy egoísta. Después de cumplir mi deseo y regresar, incluso si me echan, no me iré de nuevo. Yun-che sonrió, se dio la vuelta y miró a aquellos que vinieron a despedirlo. Las personas más importantes en su vida. Jimente Pérez Quanxio que expertos elistas es Siculián. Natalmine en la montaña, Albidú en el cual Yaveño Juequien. Al Vicente con Serán perseguido con albatísimo Gefesoneao parte, Xiao Bori cual Becela y Trate, Xiao Lomajo hecho Churocoleale de cerca, Xiao Nai, Xiao Nada encapolatada, Xiao Cantada, Skifan Yamamar, Hoktech, Ibermarte, en Cielmojum Mejejenco, Ko, Jejeis que la Gvaria Antes de que Muyoro terminara de hablar, ya se había enterrado en el pecho de Yun Kingon y comenzó a llorar. No te preocupes. Cuando Cher nos ha decepcionado. El lugar al que va es mucho más vasto, deberíamos estar felices por él, ¿verdad? Yun Kingon sonrió y la consoló. Esposo, ve en paz. Nosotros cuidaremos bien del abuelo, el padre y la madre. Cuando regreses, todo estará incluso mejor de lo que esperas. Kanshue dijo en voz suave. Ella tenía una sonrisa en el rostro, pero en el borde de sus ojos había un leve destello de lágrimas que intentaba contener con esfuerzo. Ella tenía una sonrisa en el rostro, pero el borde de sus ojos ondulaba con un leve destello de lágrimas que intentaba contener con esfuerzo. Hermano mayor, debes regresar sano y salvo. Xiao Yun lo dijo con lágrimas en los ojos. No olvides las 3 cosas que nos prometiste. Más te vale repetirlas en tu mente cada 2 horas. La pequeña emperatriz. Demonio lo dijo con un tono frío y severo. Hermano mayor Yun, yo protegeré a todos. No tienes que preocuparte por nada aquí, debes volver pronto.
Durante esas palabras dispersas, Feng Shuer derramó unas 5 o 6 lágrimas. Todos ustedes son increíbles. Hermano mayor Yun-che solo va a ver a alguien en otro lugar. No es como si fuera a una batalla, y volverá pronto. No es un adiós para siempre. Es básicamente como cuando yo salgo a jugar un rato, no hay nada de qué preocuparse. Zulinger dijo con una sonrisa. Hermano mayor Yun-che, tú también tienes la culpa por hacer que tanta gente se preocupe. Si regresas tarde, ninguna de nosotras te perdonará. De acuerdo, de acuerdo. Lo prometo una vez más. Ya sea que logre mi objetivo o no, definitivamente regresaré en menos de 5 años, ni un día más. Yun-che prometió de inmediato. Probablemente regrese en solo 2 o 3 años. Cuñado, yo. Xia Yuanba se acercó y habló con un tono emocionado. Quiero ir contigo. ¿De verdad no es posible? Yuanba, acabas de convertirte en el maestro de un terreno sagrado. ¿Cómo puedes dejar solo al santuario del monarca absoluto? Tu hermana también podría estar en ese mundo. Una vez que llegue allí, intentaré buscar a tu hermana. Tal vez ocurra un milagro. Yun-che sonrió y negó con la cabeza. Cuñado, mientras estés fuera, no bajaré la guardia. Te prometo que, cuando regreses, definitivamente te sorprenderás. Los labios de Xia Yuanba se movieron, pero finalmente asintió con la cabeza y apretó el puño. Sí, lo espero con ansias. Este hombre, ¿las venas divinas del emperador tiránico? Mu Binyun miró a Xia Yuanba, y sus ojos fríos brillaron con una profunda sorpresa. Maestra, ¿qué acabas de decir? Mu Xiaolan acercó su rostro y preguntó. Nada. Mu Binyun negó con la cabeza y dijo. Activa la formación dimensional. De acuerdo. Mu Xiaolan sacó la piedra dimensional, infundió su energía profunda y una formación profunda de color azul hielo se liberó lentamente. Llevar a un tipo tan molesto con nosotras. No me siento del todo dispuesta. Él salvó la vida de maestra, debería estar agradecida. ¿Pero por qué tiene que ser tan irritante? Murmuró en voz baja. Me voy, volveré pronto. Cuando se abrió la formación de teletransportación dimensional, Yun-che saludó con la mano. Después de decir esas últimas 7 palabras, Yun-che se dio la vuelta y caminó directamente hacia la formación de teletransportación profunda dimensional. Les dio la espalda y dejó de mirar atrás. No sabía qué encontraría esta vez al ir al reino de los dioses. Temía que, si volvía a enfrentarse a esos ojos llenos de preocupación, inquietud, reluctancia y lágrimas, realmente no podría irse más. Maestro del Asgard, seguiremos esperando tu regreso. Feng Hanxue gritó con fuerza. La luz azul parpadeó mientras la formación profunda dimensional comenzaba a girar lentamente. Mu Binyun, Mu Xiaolan y Yun-che comenzaron a flotar en un remolino hacia el cielo, cada vez más rápido, y pronto estaban cerca del borde de las nubes. Los ojos de Qiao Lingxi siguieron la silueta de Yun-che sin apartarse ni un instante. Al ver a Yun-che, que se alejaba lentamente de su vista, de repente se sintió mareada. Vio una bola de llamas. La silueta de Yun-che estaba completamente envuelta en llamas, y de pronto se hizo pedazos y se convirtió en cenizas dispersas en el aire. Un suave siseo dimensional llegó desde el aire, y la formación profunda dimensional ya había desaparecido completamente con el trío. Pequeño, che. Un sufrimiento y dolor indescriptibles sacudían lo más profundo del alma de Xiao Lingxi. Levantó el brazo para intentar alcanzar la dirección donde estaba Yun-che, pero apenas lo levantó a la mitad, sus ojos se oscurecieron y cayó hacia atrás. Tía. Número 7. Bajo el cielo, que estaba justo detrás de Xiao Lingxi, la sostuvo de inmediato. ¿Qué pasa? La pequeña emperatriz. Demonio se giró al instante y frunció el ceño abruptamente. El rostro de Xiao Lingxi estaba inusualmente pálido y parecía sufrir, como si estuviera soportando alguna tortura cruel. Hermana Linger, ven rápido. Feng Shuer gritó con pánico. Zulinger se apresuró hacia el lado de Xiao Lingxi y tomó su muñeca, pero la soltó inmediatamente, como si la hubiera electrocutado. ¿Qué tipo de pulso es este? Dijo con shock. ¿Qué le pasa a su pulso? ¿Qué es exactamente el problema? ¿Podría tratarse de alguna enfermedad grave? La pequeña emperatriz. Demonio lo dijo con una voz profunda. Su pulso está muy acelerado. Había shock en el rostro de Zulinger. Está tan rápido que es
En ese momento, Xiao Linxi gimió suavemente, y luego abrió los ojos lentamente. Linxi, ¿cómo estás? ¿Dónde sientes dolor? Mu Yurou preguntó con preocupación. Yo. Xiao Linxi se aferró al brazo de número 7, bajo el cielo, se levantó sin dificultad, negó con la cabeza, y esbozó una sonrisa forzada. Estoy bien. Probablemente sea porque extraño demasiado a Little Che. Me pone un poco triste verlo partir. Su Linge revisó de nuevo el pulso de Xiao Linxi, y estaba mucho más estable. Esto hizo que sus labios rosados se abrieran ligeramente y comenzara a dudar si lo que había visto antes era una ilusión. Su pulso estaba tan rápido antes, al menos unas cuantas decenas de veces más rápido que el de una persona normal. Ese tipo de pulso no debería aparecer en una persona viva. Debe haber sido una ilusión provocada por mi propio pánico. Su Linger se lo dijo a sí misma. Menos mal. Aunque su rostro aún estaba un poco pálido, no parecía haber nada inusual en ella, así que Mu Yurou se sintió un poco aliviada y la consoló. Con todo este cariño que le tienen, seguro que regresará pronto. Sí. Xiao Linxi sonrió y asintió con la cabeza, pero su mente estaba fija en la escena en la que Yun Che se convertía en cenizas entre las llamas. Little Che. Y Merisco Sintiren ya estaba en el túnel espacial, dirigiéndose hacia el reino de la canción de nieve. La razón por la que se dirigía al reino de los dioses era solo por Yasmín. También guardó cuidadosamente en su mente el consejo de la pequeña emperatriz demonio. Tenía una personalidad inquieta, pero por sus padres y por aquellos que lo extrañaban, había decidido que solo se esforzaría por encontrar a Yasmín en el reino de los dioses. No haría absolutamente nada peligroso por nada, incluso si eso significara tener que ceder en algo. Con su fuerza actual, no podía generar ni una pequeña onda en el vasto reino de los dioses. La razón por la que Mu Binyun lo llevó al reino de la canción de nieve era solo para agradecer por haberle salvado la vida. En cuanto a su deseo de conocer a la estrella del Matasiete Cielos, aunque ella haría todo lo posible por ayudarlo, en lo más profundo de su corazón, no creía que hubiera ninguna posibilidad de éxito. Nunca habría imaginado que esta decisión suya cambiaría completamente la situación en todo el reino de los dioses. Y nunca habría imaginado que esta persona, que trajo de un reino inferior, voltearía el reino de los dioses pata arriba en un futuro cercana. La rueda del destino del reino de los dioses comenzó a girar una vez más en ese preciso momento. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 945. Reino de la canción de nieve. El aire estaba completamente drenado. Los alrededores parecían haber desaparecido en la nada. Un flujo repentino de luz hizo que Yun Che cerrara los ojos. Cuando los abrió lentamente, un mundo que no podía comprender estaba ante sus ojos, a veces oscuro y a veces colorido. Su propio cuerpo estaba viajando a través de ese mundo a una velocidad extremadamente rápida. Esto es una grieta en la dimensión. Podrías entenderlo como un túnel dimensional. Escuchó la voz de Mu Binyun cerca de sus oídos. Los tres estaban juntos, rodeados por una barrera de color azul hielo en forma de bola, y el patrón de la formación profunda brillaba intensamente en el exterior de la barrera. Estamos viajando a través del espacio. Debe ser tu primera vez. Hay muchas más cosas en el futuro que te sorprenderán. Jump. Mu Xiaolan dijo con algo de orgullo. Viaje dimensional, túnel dimensional, grieta dimensional. Yun Che miró el mundo que lo rodeaba. Unos cuantos segundos después, sus ojos fueron cegados por el flujo de luz blanca. Cerró rápidamente los ojos y no pudo volver a abrirlos hasta un rato después. Preguntó confundido. Estamos viajando a través de dimensiones, pero ¿cómo es posible que podamos escuchar sonidos? Además, no parece que sienta nada diferente. Porque hay una barrera de aislamiento. Mu Binyun explicó. No hay peligro en viajar a través de dimensiones por un corto período, pero un viaje de larga distancia y duración podría generar fácilmente una peligrosa tormenta dimensional. Aunque la piedra dimensional que estamos usando se clasifica como una piedra profunda dimensional extremadamente rara, su poder es limitado y no se puede comparar con esas formaciones profundas dimensionales que funcionan con una gran cantidad de energía. Por eso, aunque puede transportarse, viaja más lento y es más fácil de rastrear. Para recorrer la distancia entre el continente cielo profundo y el reino de la canción de nieve,
debemos usar esta barrera que puede aislar la tormenta dimensional. Sin embargo, al llegar al reino divino soberano, uno no necesita depender de ninguna fuente externa para moverse dentro de la grieta dimensional. Podemos vivir dentro de él durante mucho tiempo y no necesitaremos temer una tormenta dimensional en absoluto. Reino divino soberano. Yunche exclamó en su corazón. Él sabía sobre la existencia de los 7 reinos profundos divinos, gracias a Mu Binyun, y era plenamente consciente de lo fuerte que era el reino divino soberano. Pero esto le resultaba demasiado distante y etéreo. Este reino del camino divino era una esperanza extravagante que no podía ni siquiera soñar en alcanzar. Fairy Mu, si algún día quiero regresar al continente cielo profundo, ¿podría usar también la ayuda de este tipo de piedra dimensional? Yunche preguntó. Ni lo pienses. Antes de que Mu Binyun pudiera responder, Mu Xiaolan ya le había lanzado una mirada de exasperación. De lo que estás hablando es de una piedra dimensional. Todo lo relacionado con las dimensiones, incluso en el reino de los dioses, es extremadamente valioso. Incluso alguien tan distinguida como mi maestra solo puede obtener una pieza de piedra dimensional cada 100 años. Después de decir eso, murmuró con cuidado. Las piedras dimensionales que mi maestra ha ahorrado durante su vida se usaron casi todas para viajar de ida y vuelta al continente cielo profundo. Yunche. No te preocupes. Mu Binyun dijo con gentileza. Una vez que cumplas tu deseo o cuando quieras regresar, encontraré la manera de llevarte de vuelta al continente cielo profundo. Sin embargo, probablemente no volveré a la estrella Polo Azul en mi vida, así que será imposible traerte al reino de los dioses una segunda vez. Debes pensarlo bien antes de decidir cuándo regresar. Yunche asintió. Gracias, Fairy Mu. Mu Xiaolan curvó ligeramente los labios y murmuró para sí misma. Mi maestra es demasiado amable, incluso es tan buena con este tipo tan problemático. Después de unos 15 minutos. Hemos llegado. Mu Binyun dijo con voz serena. Tan pronto como Mu Binyun terminó de hablar, el mundo ante los ojos de Yunche cambió instantáneamente. Se convirtió en un blanco infinito con un viento helado que le azotaba el rostro. En ese momento, estaban a millones de millas de altura en el cielo. Mirando hacia abajo, un enorme mundo nevado se extendía debajo de ellos. La niebla helada llenaba el aire y los glaciares cubrían el suelo. Cada rincón de este mundo parecía estar cubierto por una gruesa capa de hielo o nieve. El reino Canción de Nieve, un reino estelar cubierto de hielo y nieve desde tiempos antiguos. La primera bocanada de aire que Yunche tomó en este mundo lo dejó atónito. El aire aquí era gélido, pero increíblemente puro. Las bocanadas que tomaba hacían que sus 5 sentidos se sintieran más claros. Aunque ya estaba mentalmente preparado, la energía elemental en el aire y en todo el entorno era tan intensa que lo sorprendió. Esto no era solo unas cuantas veces más fuerte que en la estrella Polo Azul, sino al menos decenas de veces más, o incluso más. En este mundo, el poder del dios de la ira en su cuerpo circulaba a una velocidad creciente. La rapidez con la que la energía del cielo y la tierra fluía hacia su cuerpo también se multiplicaba por varias veces. En este entorno, no había duda de que la fuerza profunda de Yunche y la velocidad de su recuperación aumentarían considerablemente. ¿Este es el reino de los dioses? Yunche no pudo evitar murmurar en voz baja. Las criaturas aquí realmente sobrevivían y cultivaban en este tipo de entorno. Comparada con la pureza y densidad del aura aquí, el aura en la estrella Polo Azul era casi tan turbia y sucia como el lodo de un pantano. Mu Binyun no se sorprendió en absoluto por el asombro de Yunche. El nivel de aura y leyes en el reino de los dioses no se puede comparar con la estrella Polo Azul donde vivías. Es tu primera vez aquí, así que te sentirás incómodo durante mucho tiempo debido al aura. Mareos, debilidad y dificultad para respirar serán bastante comunes. Podrás acostumbrarte completamente en unos meses. Después de eso, descubrirás que la velocidad de cultivo en este mundo es mucho superior a la del lugar donde estabas. Ella habló con calma. ¿Incómodo? Yunche se quedó perplejo. Para nada, de hecho me siento increíblemente cómodo. ¿Oh? Mu Binyun miró a Yunche y notó que el color de su rostro era normal. No solo sus ojos no estaban nublados, sino que eran muy claros y el ritmo de su respiración era muy estable. Ella estaba un poco sorprendida, pero no le dio mayor importancia. Tal vez sea porque acabamos de llegar, no ha habido tiempo para que sientas malestar.
Si sientes algo inusual más tarde, no te preocupes. Te llevaré de vuelta al reino del Fénix de hielo ahora. Ella asintió y dijo. ¿Reino del Fénix de hielo? Mu Bingyun extendió la mano y señaló ligeramente con ella. Un destello de luz iluminó el lugar y apareció delante de ellos un cristal de hielo muy delgado, en forma de diamante cuadrado estándar, de unos 7 metros de longitud. Tan pronto como apareció, generó docenas de espíritu de hielo brillantes, en luces danzantes, que parpadeaban y danzaban alrededor del cristal. ¿Qué es esto? Yun-che preguntó con sorpresa. Campesino de pueblo, solo síguenos. Deja de preguntar por todo, es molesto. Mu Xiaolan empujó a Yun-che hacia el hicículo con impaciencia, usando sus palmas. Luego giró su delgada cintura y aterrizó sobre su superficie ella misma, dándole la espalda. Yun-che apretó los dientes, mirando la pequeña figura de su espalda. Esta niña, un hombre perfecto como yo, y no soporta nada de lo que hago. ¿Será lesbiana? Olvídalo, quédate orgullosa por ahora. Cuando me acostumbre aquí, te tocaré el trasero 3 veces al día. Vámonos. Mu Bingyun dijo suavemente. En ese instante, el hicículo rasgó el espacio y llevó a los 3 volando hacia el mundo blanco e infinito. Montañas nevadas, ríos de hielo, glaciares, este era completamente un mundo de nieve, y el elemento hielo dominaba en él. La altitud aquí era extremadamente alta, y la densa aura no había causado aún a Yun-che el malestar que Mu Bingyun había mencionado. En cambio, se sentía cada vez más cómodo, como si estuviera en una tierra de cuento de hadas soñado. Mientras se bañaba en la aura del reino de los dioses, sus ojos miraban hacia abajo la región divina debajo de él, y su corazón se agitaba con emociones intensas. Por fin estoy en este mundo de las leyendas. Ya era incomparable en la estrella del Polo Azul, pero en este mundo, solo soy una existencia bastante pequeña. Lo que me espera por delante. Podré realmente ver a Yasmín de nuevo. El alma del cuervo dorado dijo que si no la veo en 5 años, nunca podré volver a verla en mi vida. ¿Por qué será? Las manos de Yun-che se cerraron lentamente en puños. Aunque la razón por la que vino al reino de los dioses no era solo para perseguir poder en un plano superior, era consciente de que, sin importar el plano en el que estuviera, lo más importante para lograr sus metas con facilidad era tener suficiente fuerza. En el reino de los dioses, la esperanza de vida de los practicantes más fuertes era increíblemente larga. Su extrema fuerza a menudo venía acompañada de decenas de miles de años o incluso 1 millón de años de cultivo. 5 años era un tiempo realmente muy corto en este mundo. Para esos practicantes fuertes era solo un chasquido de dedos, pero él solo tenía ese breve periodo. Aún así, antes de la convención del Dios Profundo, que Mu Bingyun había mencionado antes, su principal misión en el reino de la Canción de Nieve era hacer todo lo posible por aumentar su propia fuerza, porque cuanto más poder tuviera, más esperanza tendría de ver a Yasmín. También tenía que cumplir las 3 promesas que le hizo a la pequeña emperatriz demonio, mientras intentaba aumentar su poder al mismo tiempo. No buscar problemas, no meterse en problemas, no causar problemas. En resumen, lo único que necesitaba hacer en el reino de la Canción de Nieve era dedicarse por completo al cultivo. Yun-che decidió esto. Adamu, tengo una pregunta que quiero hacerte. Yun-che dijo. Mencionaste antes que, para cultivar el canon de investidura del dios Fénix de hielo, se necesita la sangre o el alma del Fénix de hielo. Entonces, ¿eso significa que una vez que alguien se convierte en discípulo de la secta divina del Fénix de hielo, podrá recibir la sangre o el alma del Fénix de hielo? No hay riesgo de que se filtre la línea de sangre o las técnicas. La secta divina del Fénix, que heredó la línea de sangre del Fénix, era una secta puramente familiar, y controlaba estrictamente su línea de sangre. También por eso surgieron varios conflictos entre él y la secta divina del Fénix. Aunque existían en planos diferentes, su naturaleza debería ser similar. Pero, según la descripción anterior de Mu Bingyun, la secta divina del Fénix de hielo en el reino de la Canción de Nieve no parecía ser así. Esto no es algo que pueda explicarse en 1 o 2 frases. Mu Bingyun le dio a Yun-che una respuesta que lo sorprendió un poco. Mu Bingyun dudó un poco, pero al final decidió explicárselo. Hace mucho tiempo, la secta divina del Fénix de hielo era una fuerza donde la mitad era familiar. Aunque también aceptaban discípulos del exterior,
Eran muy pocos. El control era muy estricto y básicamente solo aceptaban discípulas mujeres. Pero, como el canon de investidura del dios Fénix de hielo es un arte divino del elemento hielo, y considerando el entorno del reino de la canción de nieve, es extremadamente difícil para los hombres que cultivan este canon concebir, y para las mujeres, quedar embarazadas. Yun-che. La reproducción siempre ha sido el punto más débil del reino de la canción de nieve. Esto es aún más evidente en la secta del Fénix de hielo divino. La consecuencia más directa es la disminución rápida en cada generación del número de discípulos de la secta del Fénix de hielo divino. La secta del Fénix de hielo divino ocupa una posición muy elevada en el reino de la canción de nieve, tan elevada que es indispensable. En otros reinos estelares, suelen existir numerosas fuerzas poderosas. A veces, varias o incluso decenas de sectas gobiernan y lideran un reino estelar juntas. Pero el reino de la canción de nieve es gobernado únicamente por nuestra secta del Fénix de hielo divino, y nadie puede igualarnos. Si la secta del Fénix de hielo divino se debilita de esta manera, la posición del reino de la canción de nieve en el reino de los dioses también disminuirá rápidamente. Quizás un día, se convierta en un reino estelar inferior. Por eso, la secta del Fénix de hielo divino se vio obligada a relajar sus reglas sectarias y aceptar a un gran número de discípulos talentosos. Más tarde, incluso aquellos procedentes de reinos inferiores, si cumplen con los requisitos y pasan las pruebas, pueden unirse a la secta. Entonces, ¿qué pasa con la línea de sangre? Yun-che preguntó con curiosidad. Mu Bin-yun dijo. No todos los que entran en la secta pueden recibir la línea de sangre del Fénix de hielo. Por ejemplo, los discípulos del Palacio de la Nieve Caída. Ellos solo pueden cultivar otras artes profundas de elemento hielo de la secta del Fénix de hielo divino. No están calificados para tocar el canon de investidura del dios Fénix de hielo. Es lo mismo incluso si entras en el Salón de la Nieve Helada. Simplemente, las artes profundas de hielo que pueden elegir son de un nivel superior. Y si alguien puede entrar en el Palacio del Fénix de hielo, recibirá una gota de sangre del Fénix de hielo diluida 10.000 veces, lo que les permite cultivar oficialmente el canon de investidura del dios Fénix de hielo. Sin embargo, con una línea de sangre del Fénix de hielo tan diluida, es inevitable que no se transmita a la siguiente generación, así que no hay que preocuparse porque se filtre la sangre divina a extraños. Diluida. 10.000 veces. La comisura de la boca de Yun-che se contraía sin parar. Esto era demasiado tacaño, y este era el tratamiento para los discípulos de alto nivel. Si alguien puede entrar en el Salón del Fénix de hielo divino, entonces recibirá una gota de la sangre del Fénix de hielo diluida 1000 veces. Si reciben la aprobación de un anciano, podrían incluso ser obsequiados con esencia de sangre que engrose su sangre divina aún más. Mu Bin-yun cerró los ojos y dijo. Lo que le di a las 6 personas de Asgard de la nube congelada fue una gota de mi esencia de sangre. No solo les ayuda a cultivar el canon de investidura del dios Fénix de hielo, sino que es suficiente para que lo transmitan durante 5 generaciones o más. Los labios de Yun-che se abrieron un poco. Mu Bin-yun tenía una relación inusual con Asgard de la nube congelada. Quizás, el gran regalo que había dado estaba relacionado con que ella recuperara la vida gracias a Asgard de la nube congelada. Y si alguien se convierte en el discípulo directo del rey del reino, entonces puede recibir una gota completa de la sangre original del Fénix de hielo. Esto es probablemente lo que todos los practicantes profundos del reino de la canción de nieve anhelan desesperadamente. Mu Bin-yun dijo en voz baja. Los ojos de Yun-che miraban fijamente al frente y no pudo decir nada durante mucho tiempo. Mu Bin-yun suspiró suavemente. La sangre divina del Fénix de hielo es extremadamente preciosa y no se puede regenerar. Usar una gota significa una gota menos, así que la mayor parte de la línea de sangre dada a los discípulos del Palacio del Fénix de hielo no es sangre original. En su lugar, eligen la esencia de sangre de un heredero directo y la diluyen. A menos que haya alguien extremadamente talentoso, entonces se le dará una gota completa de sangre original y será enseñado directamente por el rey del reino. Esto también es lo más inevitable de nuestra secta del Fénix de hielo divino. El poder divino de la línea de sangre de otras fuerzas puede heredarse a través de generaciones por reproducción y expandir sus fuerzas. Incluso si no aceptan discípulos del exterior, seguirían siendo más fuertes generación tras generación. En cuanto a nuestro clan del Fénix de hielo, cuanto más cultivemos el canon de investidura del dios Fénix de hielo, más difícil nos resulta reproducirnos. Si solo nos basáramos en transmitir nuestra línea de sangre, la secta solo sería más débil generación tras generación. Por eso,
necesitamos depender de aceptar a un gran número de discípulos de otros clanes para mantener nuestra prosperidad. Sin embargo, la cantidad de sangre del Fénix de hielo ya es extremadamente escasa. Llegará un momento en que se acabe por completo. El futuro de la secta del Fénix de hielo divino es realmente preocupante. Después de hablar, Mu Bingyun suspiró una vez más. La razón por la que explicó fue porque pensó que Yunche estaba sorprendido por el extraño sistema de la secta del Fénix de hielo divino, pero lo malinterpretó por completo. La razón por la que Yunche estaba impactado era que la secta del Fénix de hielo divino era la secta más tacaña del reino de la canción de nieve. Los discípulos de alto rango solo podían recibir una 10.000ª parte de una gota de sangre del Fénix de hielo, y muy posiblemente solo era la esencia de sangre diluida de algún heredero. Los discípulos principales solo tenían una 1.000ª parte de una gota de sangre del Fénix de hielo. Incluso si había un promedio de solo un discípulo directo para el rey del reino, cada 1000 años, aún solo se daba una gota de sangre original del Fénix de hielo. Dentro de su cuerpo, tenía un total de 3 gotas de sangre del Fénix, 6 gotas de sangre del dios dragón, 9 gotas de sangre del cuervo dorado, y todas eran sangre original. Además, poseía la médula del dios dragón y podía producir endlessly más de su propia sangre del dios dragón. Probablemente, se sorprendería por el grado de espesor de su propia línea de sangre del dios dragón en este momento. Este era el reino de la canción de nieve, un plano mucho más elevado que el mundo en el que había estado antes, y aquí las cosas eran realmente tan difíciles. Después de eso, reflexionó con mayor profundidad y entonces comenzó a comprender. La herencia de los dioses en el continente cielo profundo y el reino demonio ilusorio se descubrió no hace mucho tiempo, y muy pocos pudieron recibir el don, especialmente la herencia del dios dragón. Él fue el único que pasó la prueba, por lo que naturalmente pudo recibir directamente la sangre original. La única excepción fue la secta divina Fénix. Con solo 5000 años de historia, ya no había más sangre original dentro de la secta divina Fénix, porque las últimas docenas de gotas de sangre de Fénix se entregaron todas a Feng Shuer. Y Meranambe de Serchinto 60, Xiao Coete ha pasado por la puerta de la montaña, en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Pero hablando de eso, si no fuera por la limitación de reproducción que posee el clan del Fénix de hielo, no necesitarían acumular a la fuerza parte de su sangre original. Capítulo 946. Ciudad de nieve congelada. El trío había volado inadvertidamente a través de varios miles de kilómetros de la región nevada. El reino Canción de Nieve no tenía un océano de agua, solo un vasto océano de hielo. Durante el viaje de varios miles de kilómetros, el reino Canción de Nieve impactó profundamente a Yunche. Además del aura del reino de los dioses, que era completamente diferente a la de la estrella Polo Azul, había un silencio opresivo y vacío. El reino Canción de Nieve era mucho más vasto que el estrella Polo Azul, pero tanto la cantidad de personas como de bestias profundas eran extremadamente escasas. Hemos llegado, dijo Mu Bingyun mientras abría los ojos que había mantenido cerrados todo el tiempo. Mu Bingyun declaró al abrir los ojos que había mantenido cerrados durante todo el trayecto. La dirección del vuelo cambió repentinamente hacia abajo. El mar de nubes se dispersó y un enorme mundo envuelto en una niebla helada e ilusoria apareció ante Yunche. La temperatura descendió de repente y la energía originalmente densa del cielo y la tierra se volvió aún más rica. Aunque estaban muy altos en el cielo, el enorme mundo no parecía tener límites. Dentro de la niebla helada había glaciares, ciudades de hielo y orígenes de hielo esparcidos por el área. Estaban cubiertos por una capa de poder tan afilado que su supresión helada hizo que Yunche contuviera involuntariamente la respiración. Grit, un largo grito perforó los cielos altos. Un enorme pájaro, con una longitud de al menos varios kilómetros, voló desde la niebla helada. Su aproximación trajo una sensación opresiva que hizo que todo el cuerpo de Yunche se tensara. Para él, era una supresión tremenda e incomprensible. No tenía duda de que ese enorme pájaro solo necesitaba un instante para borrarlo de este mundo. Sin embargo, el enorme pájaro no tenía ni un ápice de hostilidad en su aura.
De hecho, cambió la trayectoria de su vuelo y se apartó activamente para dejarles paso. Parecía como si ese largo grito fuera su llamada de saludo. Al instante siguiente, Yun-che se sorprendió al ver innumerables sombras dentro de la niebla helada. Había enormes pájaros azules, bestias blancas con un solo cuerno, y todo tipo de bestias de hielo de formas extrañas, incluso varios dragones de hielo de kilómetros de longitud. Las bestias profundas que volaban por los cielos de este mundo eran, sin excepción, bestias profundas de atributo hielo. Y cualquiera de ellas, incluso la más débil, hacía que Yun-che temblara de miedo. Este es el reino Fénix de Hielo, donde se encuentra la secta divina Fénix de Hielo, narró Mu Bingyun con una voz suave. Mu Bingyun narró con una voz suave. Nuestra secta divina Fénix de Hielo no es como las sectas que conoces. El reino Fénix de Hielo tiene aproximadamente el mismo tamaño que el continente Cielo Profundo, pero no hay más de 200 millones de personas aquí. ¿200 millones? Yun-che estaba choqueado. ¿Estas 200 millones de personas pertenecen todas a la secta divina Fénix de Hielo? No. Mu Bingyun negó con la cabeza. Desde la discípula más baja del Palacio de Nieve hasta la maestra principal de la secta principal, la secta divina Fénix de Hielo solo tiene un total de 10 millones de miembros. En cuanto a los demás, la mayoría son practicantes profundos del reino Canción de Nieve, y la minoría son ascendentes de reinos inferiores. Para entrar en la secta divina Fénix de Hielo, residen en el reino Fénix de Hielo todo el año para cultivarse, se establecen aquí e incluso llegan a fundar algunas fuerzas de varios tamaños. Puedes ver al reino Fénix de Hielo como un país especial con la secta divina Fénix de Hielo como su núcleo. Los lugares entre la secta divina Fénix de Hielo y las fronteras del reino Fénix de Hielo son generaciones de practicantes profundos que trabajan duro con la esperanza de unirse a la secta divina Fénix de Hielo. La mirada de Mu Bingyun se desplazó ligeramente mientras murmuraba en voz baja. Hermana mayor. La niebla helada se volvió cada vez más tenue a medida que Yun-che podía ver gradualmente lo que había debajo de ellos. Una silueta azul e indefinida apareció. Yun-che pudo reconocer a primera vista la cola de un fénix. Sin embargo, completamente diferente del fénix de fuego, esta cola de fénix era de un color azul helado y fluido. Había una ciudad o un enorme palacio en la cima de cada pluma de fénix. La forma de la secta divina Fénix de Hielo era precisamente la de un fénix de hielo, reclinado de más de 50.000 kilómetros de longitud de norte a sur. Con la vista de Yun-che, incluso a esa altitud tan alta, solo podía ver apenas la silueta de una cola de fénix. ¿Podría ser que el Fénix de Hielo sea realmente un fénix de tipo hielo? El carámbano debajo de sus pies se aceleró de repente en ese momento, lo suficientemente rápido como para hacer que Yun-che cerrara instintivamente los ojos. Cuando los abrió, la velocidad del carámbano disminuyó abruptamente antes de detenerse por completo. Tentarme el proceso ideal del ontegnata y un godillado del juito. Es simplemente ya el momento que se tras del real gatoria, que fonemore centro cuando lidad del reagamenteno, de amor se respectablero yigal de ayoseyu, edomaciden ellos justo va mientras afeisalo. Ir pudiérase que ellos ya metido, en tras mectas la nisman en tosin, baco estagnizazamente, es el ritmo del puerta de la montaña, la puerta de las concesias, y norosen en cover. Entre un sonido ligero, el carámbano desapareció y los pies de Yun-che aterrizaron en el piso de cristal de hielo increíblemente duro. Ante él había numerosas estructuras inusualmente altas, palacios y edificios. Las más altas medían hasta 3 kilómetros y las más bajas, casi 300 metros. Todos estaban construidos con cristales de hielo y reflejaban una luz helada. En esta área, el elemento del hielo era tan rico y activo que había alcanzado su punto culminante. Si miraba a lo lejos, vería siluetas de rápido movimiento vestidas de blanco o azul, y las siluetas de varios tipos de bestias profundas de hielo y arca profundas de vez en cuando. En los límites extremos de su línea de visión se erguía un palacio de 3 kilómetros de altura, más grande que toda la ciudad imperial de Viento Azul. Junto al palacio había un fénix de cristal de hielo con las alas extendidas, como si estuviera en pleno vuelo. El poder que emanaba era tan intenso que casi envolvía todo el mundo. Todo parecía como si hubiera llegado a un paraíso de hielo y nieve. La región de nieve extrema del hielo
podía decirse que era la región más fría y pura del continente cielo profundo, donde el elemento del hielo estaba más concentrado y activo. Sin embargo, comparada con este lugar, sería tan insignificante como el polvo. Uf, por fin estamos de vuelta. Es la primera vez que me ausento por tanto tiempo desde que entré en la secta Fénix Divino. Mu Xiaolan cerró los ojos y respiró profundamente el aire puro y frío de ese lugar. Aunque solo había estado ausente un mes, el aura del continente cielo profundo aún le parecía turbia e insoportable. Este es el reino del Fénix de hielo. Mu Binyun miró a Yun Che y dijo: Más adelante está la ciudad de nieve helada, donde se encuentra el salón de nieve helada. Los discípulos no oficiales no pueden entrar ni salir a su antojo. Si se encuentran con un discípulo de la secta, seguramente serán interrogados. Pero como te traje yo, no tienes que preocuparte. Mi hermana mayor ya sabe que he regresado. Debo ir a verla de inmediato, para que no se preocupe demasiado. También le mencionaré tu situación de paso. Dijo Mu Binyun. ¿Ah? Mu Xiaolan soltó un suave jadeo. Luego, bajó la cabeza y murmuró en voz baja. Incluso alguien como el hermano mayor Hani tiene dificultades para ver a la gran reina del reino. ¿Cómo podría la gran reina del reino molestarse con un tipo malo de un reino inferior como él? Mu Binyun negó ligeramente con la cabeza. Xiaolan, mi hermana definitivamente no lo tratará de manera injusta, solo por el hecho de que Yunche salvó mi vida. Así que, Yunche, no necesitas estar demasiado nervioso aquí y solo trata este lugar como un terreno de cultivo ordinario. De acuerdo. Yunche asintió. Te molestaré entonces. Los practicantes profundos, incluso aquellos del reino de la canción de nieve, que venían por primera vez a la secta del Fénix de hielo divino, temblarían de miedo. Esos ascendentes de reinos inferiores estarían aún más nerviosos, hasta el punto de encogirse lo más posible. Sin embargo, lo que Mu Binyun vio en el rostro de Yun Che era una profunda curiosidad e incluso una ligera excitación. Sorprendentemente, no había ni rastro de nerviosismo. Xiaolan, lleva a Yun Che al salón principal de nieve helada. Usa mi nombre para obtener directamente un jade grabado de Fénix de hielo para él, para que se convierta en un discípulo del salón de nieve helada. En cuanto a qué salón le asignarán, que lo decida el destino. Después, llévalo a dar un paseo por la ciudad de nieve helada. Sí, maestra. Mu Xiaolan respondió con evidente reluctancia en el rostro. Además, déjame reiterarlo. No le digas a nadie que Yunche curó mi veneno y aprendió el canon de investidura de Dios del Fénix de hielo. No te preocupes, maestra, no diré ni una palabra. Mu Binyun asintió ligeramente. Rápidamente se elevó, se convirtió en una raya azul y desapareció completamente de su vista. En serio, ¿por qué lo trata tan bien? No se sabía cuántas veces Mu Xiaolan murmuró esas palabras, pero lo hizo de nuevo con un tono que transmitía un claro matiz de celos. Ejem, hermanita Xiaolan. En cuanto Yun Che dijo eso, Mu Xiaolan se giró rápidamente y respondió con agresividad. No me digas hermanita Xiaolan. Llámame Senior Sister, Senior Sister. Además, antes de que te lleve a la ciudad de nieve helada, mejor recuerda esto bien. No puedes correr por ahí a tu antojo, no puedes decir cosas al azar y tus ojos no pueden vagar sin control. Especialmente porque en nuestra secta del Fénix de hielo divino hay más discípulas mujeres, tete tú. Definitivamente no hagas cosas que no deberías. De lo contrario, no me eches la culpa por no advertirte. ¿Qué cosas que no debería hacer? ¿A qué te refieres? Yun Che preguntó con una expresión de total inocencia. En resumen, haz solo lo que te diga. De lo contrario, quédate quieto y no hagas nada. Mu Xiaolan dijo en voz alta. Entendido. Yun Che respondió con cierta impotencia. HMPH, ahora sí que eres obediente. Mu Xiaolan asintió satisfecha al ver que este tipo malo e insignificante se portaba bien bajo su regaño. Luego, se elevó en el aire. Sígueme. Bajo la guía de Mu Xiaolan, Yun Che entró en la ciudad de nieve helada. El salón de nieve helada estaba ubicado en y dirigía directamente hacia el salón principal de nieve helada. El palacio de 3 kilómetros de altura, que Yun Che había visto primero al llegar, era precisamente el salón principal de nieve helada. Al norte del salón principal de nieve helada, había exactamente 108 salones de nieve helada, cada uno del tamaño de una ciudad en los reinos inferiores. Después de entrar en la ciudad de nieve helada, el aura circundante cambió una vez más.
Una aura de hielo extremadamente densa le golpeó el rostro, mientras que las figuras humanas aumentaron en su campo de visión. Fue en ese momento que Yunche recordó de repente una frase que Yasmín había dicho una vez. Invocó algo de energía y su mano derecha agarró repentinamente hacia adelante mientras su fuerza profunda surgía. Bang, con la fuerza de Yunche, ya sea en el continente cielo profundo o en el reino demonio ilusorio, este ataque era suficiente para deformar el espacio a gran escala. En ese momento, la energía profunda de Yunche sí produjo un ensordecedor sonido de explosión energética, pero el espacio, olvídate de deformarlo, ni siquiera se creó una mínima distorsión o ondulación. En aquel entonces, Jasmine había dicho que las leyes espaciales del reino de los dioses superaban con creces las del continente cielo profundo. Con su poder, incluso si usara toda su fuerza, debía olvidarse de causar el menor daño al espacio del reino de los dioses. En ese momento, él había dudado un poco de sus palabras. Pero ahora comprendía completamente que Jasmine no había exagerado en absoluto en aquel entonces. El reino de los dioses y los reinos inferiores realmente eran dos planos de existencia completamente diferentes. ¿Qué estás haciendo? El sonido detrás de él puso en alerta a Mu Xiaolan, quien se giró rápidamente. Oh, solo estaba preguntándome qué era eso del yade grabado del fénix de hielo del que hablaba la hada Mu antes. Dijo Yunche. Básicamente, es la placa que indica que eres un discípulo de la secta divina del Fénix de Hielo. Mu Xiaolan mantuvo la calma mientras explicaba. Los discípulos de diferentes rangos en la secta divina del Fénix de Hielo tienen jades grabados del Fénix de Hielo distintos. El Palacio de la Nevada es de un azul claro, el Salón de la Nieve helada es de un azul helado y nuestro Palacio del Fénix de Hielo es de un azul celeste. Luego, señaló la piedra resplandeciente alrededor de su clavícula izquierda, que emitía una luz azul ilusoria. Mira, es esto. Cuanto más intenso sea el color, mayor es tu rango. Sirve como prueba de identidad y también puede usarse para almacenar objetos, transmitir sonidos o incluso absorber energía fría para ayudarte en tu cultivo. Las formaciones de teletransportación de varios tamaños dentro de la secta también requieren el jade grabado del Fénix de Hielo para activarse. Diferentes jades grabados activan diferentes formaciones. Por ejemplo, una vez que obtengas el jade del Salón de la Nieve helada, solo podrás activar las formaciones de teletransportación de ese salón y del Palacio de la Nevada. Si quieres ir a las regiones del Palacio del Fénix de Hielo, ni lo intentes a menos que mi maestra o yo te acompañemos. Ah, ya veo. Dijo Yunche. En ese momento, se acercaron dos discípulas especialmente atractivas del Salón de la Nieve helada, vestidas con túnicas blancas. Al ver a Mu Xiaolan, se apresuraron a avanzar y hacer una reverencia. Hermana mayor Xiaolan. Qué raro, ¿por qué hay tan poca gente aquí hoy? ¿Ocurrió algo? La chica del lado derecho respondió. En respuesta a la hermana mayor, hoy es el último día del examen de nuevos discípulos del Salón de la Nieve helada para este año. La maestra principal del salón ha ordenado que todos los discípulos sin asignación se queden en sus respectivos salones. Si no tienen asuntos especiales, nadie puede caminar por ahí libremente. Oh, claro. Mu Xiaolan lo recordó de repente. De verdad es por estos días, y se me olvidó por completo. Hermana mayor Xiaolan, ¿quién es este? La chica del lado derecho miró a Yunche. Su aura de fuerza profunda estaba solo en el reino soberano, y no tenía un jade grabado del Fénix de Hielo, por lo que parecía una persona sospechosa que no debería estar en esa área. Es alguien que mi maestra trajo de un reino inferior. A partir de ahora, será su hermano menor. Mu Xiaolan explicó de manera casual, y luego le hizo un gesto a Yunche. Bien, vámonos ya. Se me olvidó que estos días son los del examen de nuevos discípulos del Salón de la Nieve helada. Deberíamos apresurarnos a conseguir un jade grabado del Fénix de Hielo. No podemos molestar a los maestros del salón que están ocupados. Las dos mujeres del Salón de la Nieve helada las vieron partir con una expresión de sorpresa. La maestra de Mu Xiaolan, que también era la gran maestra del Palacio del Fénix de Hielo, había traído a alguien del reino inferior, que solo estaba en el 5º nivel del reino soberano. Mu Xiaolan era una discípula del Palacio del Fénix de Hielo. En esta ciudad de la nieve helada, que era de un rango inferior al suyo, ella podía actuar con cierta libertad, y cualquier discípula del Salón de la Nieve helada tenía que saludarla de inmediato al encontrarla.
El requisito más básico para unirse al Salón de la Nieve Helada era entrar en el camino divino. Alcanzar el reino origen divino solo significaba obtener la calificación para participar en los exámenes del Salón de la Nieve Helada. Cada año, innumerables personas que habían llegado al reino origen divino aún no calificaban para entrar en el Salón de la Nieve Helada y debían continuar como miembros del Palacio de la Nevada. Por lo tanto, cualquier persona que uno encontrara en la ciudad de la nieve helada emanaba un aura del camino divino, estaban en el formidable reino origen divino y eran todos individuos destacados y reconocidos. Si cualquiera de ellos fuera al planeta Polo Azul, sin duda sería una existencia absoluta e incomparable. Esto era el terror del reino de los dioses.